En 1990, Jaime Willis no era más que una sombra manchada de grasa en la frontera olvidada entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porá. Un simple mecánico que apretaba tuercas por unos cuantos pesos mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Nadie podía imaginar que aquel hombre taciturno, que apenas levantaba la vista del motor de un viejo Ford, estaba diseñando en su mente las autopistas invisibles por donde correría la nieve de todo el continente hacia el norte. Mientras otros jugaban a ser vaqueros disparando sus fierros oxidados al aire, él entendió antes que nadie que el verdadero poder no ruge como un disparo, sino que ronronea suavemente como un motor V8 bien afinado y lubricado. 30 años después, su nombre se susurraría con el mismo terror reverencial que se le tiene al diablo en misa, y no habría un solo gramo de polvo de ángel que cruzara el Atlántico sin pagarle peaje a su fantasma. Jaime no nació siendo un patrón. Él se forjó a sí mismo entre el olor a gasolina quemada y el miedo ajeno. Si quieres entender cómo un simple mecánico puso de rodillas a los gobiernos de 3 países sin disparar una sola bala, suscríbete ahora mismo al canal, dale like y deja un comentario con la palabra patrón para que no te pierdas el próximo capítulo de esta historia maldita. El taller de Jaime no tenía nombre. Para los locales, era simplemente el purgatorio. Un galpón de chapa hirviendo bajo el sol inclemente de la frontera, donde el aire pesaba tanto que costaba respirar. Allí, entre montañas de chatarra y neumáticos viejos, Jaime pasaba sus días. No hablaba. Jaime nunca hablaba si no era estrictamente necesario. Sus manos, siempre negras por el aceite y la mugre, eran las de un cirujano atrapado en el cuerpo de un obrero. Él no reparaba coches, él los resucitaba. O mejor aún, los transformaba en algo que la naturaleza no había previsto. En aquella época la frontera era un colador, pero un colador con dientes. Los verdes, la guardia fronteriza, habían empezado a apretar el cuello de los pequeños empresarios de la zona. Los perros, esos malditos sabuesos con narices entrenadas para detectar hasta el miedo, se habían convertido en el principal obstáculo para el libre comercio. Los métodos tradicionales ya no funcionaban. Esconder los ladrillos debajo de los asientos o dentro de las puertas era cosa de aficionados. Un boleto directo a una celda fría, o peor aún, a una charla poco amistosa con los dueños de la mercancía perdida. Fue una tarde de martes, cuando el calor hacía bailar el horizonte, que llegó el gordo Beto. Beto era un intermediario de medio pelo, un tipo que sudaba demasiado y siempre olía a loción barata y desesperación. Traía una camioneta Chevrolet Silverado del 88, una bestia hermosa pero demasiado llamativa. «Jaime, hermano, tengo un problema», dijo Beto, secándose la frente con un pañuelo que ya había visto mejores días. «Los muchachos de arriba están furiosos. 2 envíos caídos la semana pasada. Los perros están oliendo hasta los pensamientos. Necesito mover 500 kilos de azúcar para el viernes o me van a mandar a dormir con los peces». Jaime no levantó la vista del carburador que estaba limpiando. Con un trapo sucio, frotó el metal hasta que brilló bajo la luz tenue del taller. «El problema no es la camioneta, Beto. El problema es que ustedes siguen pensando que pueden engañar a la nariz de un animal con café y perfume. Eso es insultar a la biología». «¿Y qué quieres que haga?», gritó Beto golpeando el capó de la Silverado. «¿Que me la trague? Dame una solución, mago. Dicen que tú haces desaparecer cosas». Jaime dejó el carburador sobre la mesa de trabajo. El sonido metálico resonó en el silencio del taller. Se acercó a la camioneta, rodeándola despacio, como un depredador estudiando a su presa. Pasó la mano por el guardabarros, sintiendo las vibraciones del metal. Luego miró a Beto con esos ojos oscuros, vacíos, que parecían no tener fondo. «No voy a esconder la carga», dijo Jaime con voz ronca, una voz que sonaba a grava triturada. «Voy a hacer que la carga sea parte de la camioneta». Durante las siguientes 72 horas, el purgatorio cerró sus puertas. Nadie entró y nadie salió.
Solo se escuchaba el zumbido de la soldadora, el golpe seco del martillo y el rugido ocasional del motor. Jaime trabajó sin descanso, alimentándose solo de café negro y cigarrillos sin filtro. Lo que hizo con esa Silverado no fue mecánica, fue alquimia. Desmontó el chasis completo, cortó, limó y volvió a soldar. Creó compartimentos tubulares dentro de la propia estructura del marco del vehículo. Espacios vacíos que, a simple vista y al tacto, parecían vigas sólidas de acero. Pero la genialidad no estaba en el hueco, estaba en el aislamiento. Jaime preparó una mezcla de plomo líquido y grasa de alta densidad, recubriendo las paredes internas de los compartimentos. Luego, selló todo con una capa de fibra de vidrio y pintura anticorrosiva mezclada con azufre. Cuando terminó, la camioneta pesaba 300 kilos más, pero el motor había sido modificado para compensar la carga extra sin que se notara en el sonido ni en la suspensión. Los ladrillos ya no eran paquetes sueltos, eran la columna vertebral del vehículo. El viernes por la mañana, Beto volvió. Estaba pálido, temblando. ¿Está lista?, preguntó, mirando la camioneta que parecía exactamente igual que cuando la trajo. «Sube», ordenó Jaime. Jaime condujo hasta el puesto de control más cercano, el punto cero, donde los uniformados tenían a los perros más bravos. Beto iba en el asiento del copiloto, rezando a todos los santos que conocía y a algunos que acababa de inventar. «¿Estás loco, Jaime?» «Si nos agarran, nos van a colgar de los huevos en la plaza», susurró Beto. Jaime no respondió. Frenó la Silverado justo frente al oficial. El perro, un pastor alemán de aspecto feroz, se acercó. Beto dejó de respirar. El animal olfateó las ruedas, el parachoques, la puerta. Jaime bajó la ventanilla con una calma glacial. «Buenos días, oficial. Mucho calor para estar trabajando, ¿no?». El oficial lo miró con desdén, golpeando la chapa de la puerta con su macana. El perro dio una vuelta más, gimió y luego se sentó a la sombra, aburrido. No había olor. Para el perro, aquello era solo metal, grasa y gasolina. «Lárguense de aquí», gruñó el oficial, haciendo un gesto con la mano. Jaime aceleró suavemente. Solo cuando estuvieron a 2 kilómetros de distancia, Beto soltó el aire que tenía guardado en los pulmones y soltó una carcajada histérica. «Eres un maldito genio, Jaime. Un maldito brujo. No olieron nada. Nada». Jaime no sonrió. Ni siquiera parpadeó. Detuvo la camioneta en el arcén y miró al horizonte, donde la carretera se perdía en la selva. En ese momento, algo cambió dentro de él. Sintió un clic en su cerebro, más fuerte que cualquier pistón. Se dio cuenta de que Beto y sus jefes eran unos incompetentes. Ellos veían el negocio como una apuesta, como un juego de azar. Jaime lo veía como un sistema. «La mercancía no importa», pensó mientras encendía un cigarrillo. «Lo que importa es el movimiento. Quien controla el movimiento, controla el mundo». Ese día, Jaime Willis dejó de ser un mecánico. Ese día, cobró sus honorarios, el doble de lo acordado, y Beto se los pagó con una sonrisa temblorosa. Y compró el terreno adyacente a su taller. No para ampliar el servicio de reparaciones, sino para empezar a construir su propia flota. Ya no esperaría que los idiotas como Beto le trajeran problemas para solucionar. Él crearía la solución antes de que existiera el problema. Pero el éxito en este mundo atrae a las moscas, y en la frontera, las moscas pican con balas de plomo. La noticia de la camioneta fantasma corrió como la pólvora por los bares de mala muerte y las mansiones de los capos locales. Algunos vieron talento, otros una amenaza. Jaime regresó a su taller esa noche y encontró la cerradura forzada. No faltaba nada de valor, pero sobre su mesa de trabajo, justo donde había dejado el carburador, había una sola bala de calibre 45 parada sobre su base, brillante y ominosa. Era un mensaje, un aviso. Alguien le estaba diciendo que había entrado en un juego donde no hay árbitros, solo supervivientes. Jaime tomó la bala, la sopesó en su mano y por primera vez en años
Una leve sonrisa cruzó su rostro curtido. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa del lobo que acaba de descubrir que el bosque es mucho más grande de lo que pensaba y que tiene hambre. Jaime guardó la bala en su bolsillo. Sabía que pronto tendría que devolverla, pero no la enviaría por correo. Se encargaría de entregarla personalmente, a alta velocidad. La partida acababa de comenzar y él tenía las mejores cartas: la paciencia y el acero. Las carreteras de la frontera tienen memoria, pero no tienen piedad. Son lenguas de asfalto hirviente que se tragan a los débiles y escupen a los imprudentes en las cunetas, convertidos en pasto para los cuervos. Jaime Willis lo sabía mejor que nadie. Él no veía la carretera como un camino, sino como un sistema circulatorio, y él era el único médico capaz de inyectar la medicina sin que el cuerpo, la ley, reaccionara con fiebre. Mientras los viejos capos seguían jugando la ruleta rusa con avionetas ruidosas y mulas humanas que sudaban miedo, Jaime estaba construyendo una flota de espectros. Coches que pasaban frente a las narices de los federales sin levantar ni una ceja. Máquinas tan perfectas que parecían invisibles. Si creías que lo de la camioneta fue suerte, prepárate, porque Jaime estaba a punto de reescribir las leyes de la física en el mundo de Lampa. Si quieres saber cómo se construye un imperio sobre 4 ruedas y por qué los viejos patrones empezaron a afilar sus cuchillos contra el mecánico, suscríbete ahora, revienta el botón de like y comenta fantasma si alguna vez has visto algo raro en la carretera de noche. El purgatorio dejó de ser un simple taller de reparaciones. En cuestión de 6 meses, Jaime compró las 3 parcelas vecinas, levantó muros de hormigón de 3 metros coronados con alambre de espino y contrató a un pequeño ejército de soldadores, pintores y electricistas. Pero no a cualquiera. Jaime buscaba hombres rotos, tipos que debían demasiado dinero o que tenían demasiadas deudas con el pasado. Hombres que no hacían preguntas porque sabían que la respuesta podía ser la última cosa que escucharan. La especialidad de la casa ya no era solo esconder la harina. Jaime desarrolló un sistema de doble fondo hidráulico en los tanques de gasolina de los camiones de ganado. A simple vista y ante cualquier inspección con varilla, el tanque estaba lleno de diésel. Pero al accionar una combinación específica de interruptores en la cabina, encender las luces altas, pisar el embrague y sintonizar la radio en una frecuencia muerta, una válvula interna se cerraba, desviando el combustible real y abriendo el acceso a un compartimento sellado al vacío donde cabían 100 kilos de queso compactado. Pero las máquinas no se conducen solas. Jaime necesitaba pilotos. Y aquí fue donde estableció su primera regla de oro, la que lo separaría de los carniceros vulgares que dominaban la zona. Una noche lluviosa, reunió a 5 candidatos en la nave principal. Eran camioneros veteranos, hombres con piel de cuero y miradas cansadas, acostumbrados a llevar carga legal por centavos. Jaime caminaba entre ellos, con las manos en los bolsillos de su overol manchado, el cigarrillo colgando de la comisura de los labios. «Ustedes no son narcos», dijo Jaime, su voz resonando metálica en el galpón vacío. «No son pistoleros, no son duros, son choferes, y eso es todo lo que quiero que sean». Se detuvo frente al más joven, un muchacho llamado Lucho. «Si los paran, ustedes no saben nada. Si los revisan, ustedes se bajan, se fuman un cigarro y dejan que los verdes hagan su trabajo. Mis máquinas están hechas para engañar al diablo. No necesito que ustedes se pongan nerviosos intentando mentir. La máquina miente por ustedes». Jaime levantó 3 dedos. «Hay 3 reglas en esta empresa. 1. No mirar lo que cargan. Nunca. Lo que va atrás no es asunto suyo, es solo peso muerto. 2. No preguntar de dónde viene ni a dónde va después de que lo entreguen. Y 3, la más importante». Jaime hizo una pausa, dejando que el silencio pesara como una losa. «Nunca, bajo ninguna circunstancia, se frena por miedo. Si hay un control sorpresa no marcado en la hoja de ruta, ustedes siguen. Si ven luces raras en el retrovisor, ustedes siguen. Solo frenan cuando llegan al destino
o si el motor explota. El miedo huele, y el freno es el perfume del culpable. Así nacieron los fantasmas, una flota de camiones y camionetas que cruzaban la frontera como si fueran aire. Los perros de la aduana, confundidos por las capas de plomo, fibra de vidrio y una mezcla química especial que Jaime rociaba en los bajos de los vehículos, una mezcla de pimienta de cayena industrial y orina de tigre que conseguía de un contacto en un circo ambulante, simplemente ignoraban los vehículos de Willis. Para los animales, esos camiones olían a peligro natural, a depredador, y su instinto era alejarse, no investigar. El dinero empezó a llegar, no en maletines elegantes como en las películas, sino en bolsas de basura negras, llenas de billetes arrugados y húmedos que olían a sudor y tierra. Jaime no gastaba en lujos, no compró mansiones, ni joyas, ni mujeres. Reinvertía cada peso en mejores equipos, mejores sobornos para los oficiales de turno en la ruta y en seguridad perimetral. Se estaba convirtiendo en el señor de los caminos. Pero en el ecosistema del crimen, cuando alguien come demasiado, otro pasa hambre. Los hermanos Cardona, un clan familiar que había controlado el paso fronterizo durante 2 décadas a base de machete y plomo, empezaron a notar que sus cuentas no cuadraban. Sus envíos caían. La policía, presionada por cumplir cuotas, incautaba los camiones chapuceros de los Cardona con facilidad, mientras que los fantasmas de Jaime pasaban saludando con la bocina. La eficiencia de Jaime estaba dejando en ridículo a la vieja escuela. Y la vergüenza, en este mundo, se lava con sangre. Una tarde de domingo el taller estaba en silencio. Jaime estaba solo, revisando los planos de un nuevo proyecto. Un submarino semisumergible de fibra de carbono para los ríos de la selva. Escuchó un ruido afuera. No era un motor. Era un golpe seco, pesado, orgánico. Salió despacio, con una llave inglesa de acero macizo en la mano derecha. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo violento, casi obsceno. Frente a la entrada principal del taller, en medio del polvo del camino, había un bulto. Jaime se acercó sin prisa. No tenía miedo, o al menos había olvidado cómo sentirlo. Al llegar se detuvo. Era un caballo. Un pura sangre negro, hermoso, degollado con una brutalidad que revolvía el estómago. La sangre formaba un charco negro que la tierra sedienta bebía con avidez. Pero lo más grotesco no era la muerte del animal. Era lo que tenía en la boca. Entre los dientes del caballo muerto, habían metido a la fuerza un pistón de motor, oxidado y viejo. Y clavada en el cuello del animal, una nota escrita en un cartón sucio con letras rojas y temblorosas. El que corre mucho, se estrella. Deja de jugar al ingeniero, o te vamos a desarmar a ti también. Jaime miró la escena. El olor a sangre fresca y a moscas empezaba a llenar el aire. Los Cardona eran brutos, sin imaginación. Creían que matando a una bestia inocente iban a asustar al hombre que había convertido el metal en magia. Jaime no sintió repulsión, sintió decepción. Era una declaración de guerra, sí, pero una muy primitiva. Se agachó y sacó el pistón de la boca del caballo con un tirón seco. Lo limpió con su pañuelo, quitándole la baba y la sangre. «¡Qué desperdicio de animal!», murmuró para sí mismo. Miró hacia el horizonte, hacia donde las tierras de los Cardona se extendían. Ellos querían jugar a los vaqueros, querían violencia. Jaime suspiró. Él odiaba el ruido, odiaba el desorden, pero si querían ver quién era mejor mecánico, él les iba a enseñar cómo se desmonta una estructura, pieza por pieza, hasta que no quede nada más que chatarra. Esa noche, Jaime no llamó a sus choferes, llamó a sus soldadores. «Traigan los sopletes de acetileno», ordenó por teléfono, su voz más fría que el hielo. «Y preparen la camioneta blindada. Vamos a hacer una visita de cortesía. Pero no vamos a llevar regalos, vamos a llevar herramientas». La guerra había llegado a la frontera, pero los Cardona no sabían que no se estaban enfrentando a un narco más. Se estaban enfrentando al arquitecto de su propia tumba. Jaime Willis acababa de decidir que era hora de limpiar la competencia.
Y él no usaba escobas, usaba fuego. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero en la frontera, donde el asfalto derrite las suelas de los zapatos, la venganza hierve a fuego lento dentro de las tripas antes de salir. Jaime Willis no creía en las guerras abiertas. El ruido atrae a la policía y las balas son caras. Él prefería la eficiencia silenciosa de un motor bien afinado. Cuando los hermanos Cardona pensaron que habían asustado al mecánico con un caballo muerto, no sabían que acababan de aceptar una invitación a su propia despedida. Esa noche, Jaime no usó pistolas. Usó la química y demostró que un hombre con una llave inglesa y un poco de ingenio es más peligroso que un ejército de sicarios con fusiles oxidados. Si quieres saber cuál fue el ingrediente secreto que hizo que los capos más duros de la región pidieran clemencia a gritos, suscríbete ahora mismo, dale a la campanita y comenta «Buen provecho» para no perderte el próximo banquete de esta historia. Los hermanos Cardona, Ramón y Felipe, eran hombres de la vieja escuela, tipos que resolvían ecuaciones matemáticas a machetazos. Creían que el miedo era una moneda que nunca se devaluaba. Tras dejar el regalo en el taller de Jaime, se retiraron a su hacienda, La Fortaleza, convencidos de que el mecánico había entendido el mensaje. Reían a carcajadas, bebiendo aguardiente barato y disparando al aire, celebrando que la plaza seguía siendo suya. Para ellos, Jaime era solo un nerd con grasa en las uñas, un advenedizo que jugaba con carritos mientras los hombres de verdad movían los kilos. Pero el silencio de Jaime duró exactamente 48 horas. Al tercer día, no hubo represalias, ni camionetas quemadas, ni tiroteos en la madrugada. Hubo una carta, un sobre de papel manila, limpio, entregado en la puerta de la hacienda de los Cardona por un niño que apenas levantaba un palmo del suelo. Ramón, el mayor y más brutal de los dos, abrió el sobre con su cuchillo de caza. Dentro había una nota escrita a máquina con una tipografía perfecta. El negocio es como un motor. Si las piezas rozan, se calienta y se rompe. Necesitamos lubricación, no fricción. Los invito a arreglar este asunto como caballeros. Esta noche, restaurante El Rincón del Norte. Yo pago la cena. Hablemos de rutas y porcentajes. Felipe soltó una carcajada que hizo temblar su papada. ¡Se cagó!, gritó golpeando la mesa. El mecánico se cagó de miedo. Quiere negociar. Quiere pedir permiso. Ramón sonrió, mostrando sus dientes de oro. Vamos a ir. Vamos a comer a su costa. Vamos a humillarlo frente a todos. Y luego le vamos a decir que si quiere mover una sola rueda en nuestra carretera, nos tiene que dar el 70%. A las 9 de la noche los Cardona llegaron a El Rincón del Norte. No fueron solos. Llevaron a 4 de sus mejores guaruras, hombres armados hasta los dientes que se quedaron en la puerta, mirando mal a cualquiera que pasara. El restaurante estaba vacío. Jaime lo había alquilado completo. Jaime estaba sentado al fondo, en una mesa redonda con mantel blanco. No llevaba su habitual overol manchado de grasa. Llevaba una camisa blanca, planchada, abotonada hasta el cuello, y un pantalón de vestir gris. Parecía un contador de pueblo, inofensivo y aburrido. «Señores», dijo Jaime sin levantarse. Su voz era tranquila, plana. «Gracias por venir». Ramón se sentó frente a él, dejando caer su pesada pistola sobre la mesa con un golpe seco, rayando la madera. «Vaya, vaya, el ingeniero salió de su cueva», se burló. «Pensé que estarías ocupado arreglando bicicletas». Jaime ignoró el insulto. Hizo una señal al mesero, un hombre viejo que temblaba ligeramente. «Traiga el vino especial. Y la carne, la mejor que tenga». La cena transcurrió entre burlas. Los Cardona comían como animales, devorando cortes de carne jugosa y riéndose de la cobardía de Jaime. Jaime no comió. Solo bebió agua mineral, observándolos con esa mirada clínica, como si estuviera buscando una fuga de aceite en un motor defectuoso. «Mira, Willis», dijo Felipe con la boca llena. «Te vamos a dejar trabajar, pero tus camiones fantasmas ahora son nuestros.
Tú los construyes, nosotros los manejamos, y tú te quedas con las migajas. ¿Trato hecho o te mandamos otro caballo? Jaime asintió lentamente. Es una propuesta interesante, pero antes de cerrar el trato, tienen que probar el postre. Es una especialidad de la casa. Lo preparé yo mismo. El mesero trajo 3 copas de un licor oscuro, espeso, que olía a hierbas y madera. Es un digestivo, explicó Jaime. En mi tierra dicen que ayuda a limpiar las tuberías. Y en este negocio, tener las tuberías limpias es vital. Los Cardona, embriagados por su propia arrogancia y el alcohol, agarraron las copas. «Por el nuevo socio junior», brindó Ramón con sorna. Bebieron de un trago. El licor era dulce, empalagoso. «Sabe raro», dijo Felipe chasqueando la lengua, «como a almendras amargas». Jaime miró su reloj. «No son almendras, es etilenglicol, anticongelante industrial de alta pureza. Lo uso para los radiadores de los camiones que van a la cordillera. Es dulce, ¿verdad? A las ratas les encanta el sabor». El silencio cayó sobre la mesa como un bloque de cemento. La sonrisa de Ramón se congeló. «¿Qué dijiste, infeliz?» Jaime se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. «Dije que el sistema necesita limpieza. Ustedes son la grasa vieja, sucia, que está atascando los pistones. Y el anticongelante, bueno, tarda unos minutos en hacer efecto. Primero sentirán un calor en el estómago. Luego, los riñones dejarán de filtrar. Es como cuando no le cambias el aceite al coche. Todo se agarrota por dentro». Ramón intentó levantarse, agarrando su pistola, pero sus piernas fallaron. Cayó sentado, con los ojos desorbitados. Felipe se agarró la garganta, tosiendo. El guiso, que habían comido antes, también tenía un aderezo especial. Vidrio molido tan fino que parecía sal, invisible al ojo, pero letal para los intestinos a largo plazo. Pero el licor era el acelerador. «¡Mátenlo!», intentó gritar Ramón a sus hombres en la puerta, pero de su garganta solo salió un gorgoteo ahogado. Jaime ni se inmutó. Sus hombres afuera ya recibieron su propina. Una caja de cervezas que mis muchachos les regalaron hace media hora. Digamos que están tomando una siesta profunda en la camioneta. Los hermanos Cardona empezaron a convulsionar. No era una muerte rápida de película. Era fea. Era mecánica. Sus cuerpos intentaban procesar una sustancia que no estaba diseñada para la biología humana. Se retorcían, arañaban el mantel, tiraban las copas. Jaime se puso de pie, se alisó la camisa y caminó hacia Ramón, que lo miraba con terror puro, con los ojos inyectados en sangre. Jaime se alachó y le susurró al oído, con la misma calma con la que explicaría cómo cambiar una bujía. «Nunca insultes al mecánico, Ramón. Nosotros somos los que sabemos qué tornillo aflojar para que todo se venga abajo. Ahora, ustedes van a ir a un lugar donde no necesitan carreteras. Y yo me quedo con la ruta». Jaime salió del restaurante por la puerta trasera. No miró atrás. Dejó a los buitres retorciéndose en su propio vómito. No nos mató con balas. Dejó que su propia avaricia se los tragara. Esa noche, los Cardona no murieron allí mismo. Los servicios de emergencia, que casualmente tardaron 2 horas en llegar, los llevaron al hospital. Sobrevivieron, sí, pero quedaron convertidos en vegetales, con los riñones destrozados y el cerebro frito por la química. Jugar golf bajo tierra hubiera sido más piadoso. Ahora eran muñecos rotos, viviendo conectados a máquinas, mientras Jaime Willis se convertía en el único dueño del asfalto. Al día siguiente, todos los pequeños traficantes de la zona recibieron un mensaje simple. «El taller está abierto. Se aceptan nuevos clientes. Tarifa única, sin intermediarios». Nadie preguntó por los Cardona.
Nadie se atrevió. El miedo había cambiado de bando. Ya no se temía al que gritaba más fuerte, sino al que te invitaba a cenar con una sonrisa y una botella de vino dulce. Jaime había limpiado la casa. Ahora tocaba decorarla con oro blanco. Pero en la cima de la montaña, el aire es escaso y la soledad es absoluta. Jaime había ganado la batalla local, pero su victoria había hecho demasiado ruido en el inframundo. Y cuando uno brilla tanto, empieza a proyectar sombras muy largas. Sombras que ocultaban traiciones dentro de su propia familia elegida. Dicen que el dinero no tiene olor, pero eso es mentira. Cuando los billetes se acumulan en habitaciones húmedas hasta tocar el techo, empiezan a oler a moho, a sudor antiguo y a algo metálico, como la sangre seca. Para 1995, Jaime Willis ya no olía a grasa de motor ni a gasolina barata. Olía a poder. Ese aroma denso y embriagador que hace que los hombres fuertes agachen la cabeza y que las mujeres hermosas sonrían sin motivo. Su taller, el Purgatorio, había dejado de ser un simple garaje para convertirse en el epicentro de un terremoto silencioso que sacudía todo el continente. La nieve caía en Europa gracias a sus camiones fantasma, y a cambio, una lluvia torrencial de papel verde inundaba la frontera. Pero Jaime aprendió rápido que cuando uno construye un castillo de oro sobre un pantano, los cimientos se pudren si no los riegas con miedo. Si quieres ver cómo un imperio se levanta sobre secretos y traiciones, y cómo el ingeniero empezó a ver fantasmas donde solo había sombras, suscríbete ya al canal, dale un like violento y comenta plata o plomo, para que el algoritmo sepa quién manda aquí. La bonanza llegó de golpe, como una tormenta de verano. Los camiones de Jaime coronaban con una efectividad del 100%. No había aduana, retén o frontera que pudiera detener a sus máquinas. Los perros seguían confundidos. Los escáneres veían vacío donde había toneladas de ladrillos. Y los funcionarios, los funcionarios habían descubierto que era mucho más saludable y rentable mirar hacia otro lado. Jaime instituyó la nómina invisible. Cada viernes, sobres manila abultados llegaban a los escritorios de comandantes de policía, jefes de aduana e incluso algunos jueces locales. No era un soborno, era una suscripción a la tranquilidad. Jaime no compraba favores, alquilaba el silencio. La frontera, antes una zona de guerra caótica, se pacificó bajo su mano de hierro. Si alguien quería mover algo, desde cigarrillos hasta personas, tenía que pedir permiso al mecánico. Y el permiso costaba el 30%. Pero con la riqueza obscena vino el problema del espacio. ¿Dónde metes tanto papel cuando los bancos hacen demasiadas preguntas? Jaime, fiel a su naturaleza, miró hacia abajo. Bajo la hacienda que había comprado a los Cardona, ahora rebautizada como La Estancia, Jaime ordenó construir lo que él llamaba, con un humor negro y seco, el campo de golf. No había césped, ni sol, ni palos. Era una red de túneles y búnkeres de hormigón reforzado a 10 metros bajo tierra. El acceso estaba oculto bajo una prensa hidráulica gigante en el granero principal. Al mover una palanca falsa, el suelo se abría, revelando una escalera de caracol que descendía al infierno personal de Jaime. Allí abajo, el aire siempre estaba frío y zumbaban los deshumidificadores industriales las 24 horas. En el hoyo 1 se almacenaba la mercancía en tránsito. Estanterías metálicas infinitas llenas de paquetes plastificados, marcados con códigos de colores. En el hoyo 2, el dinero. Muros hechos de fajos de dólares, empacados al vacío para que la humedad no se comiera la fortuna. Pero era el hoyo 18 el que todos temían. Una habitación insonorizada con paredes de corcho y suelo de rejilla fácil de limpiar con manguera. Allí era donde Jaime entrevistaba a los que cometían errores. Allí era donde se arreglaban los malentendidos. Se decía que quien bajaba al hoyo 18 nunca volvía a ver la luz del sol. Simplemente se retiraba del juego permanentemente.
La organización funcionaba como un reloj suizo. Jaime tenía contadores que lavaban el dinero a través de empresas de transporte, ganadería y construcción. Tenía abogados, que en realidad eran gestores de crisis. Y tenía a su círculo íntimo, sus capataces. Entre ellos destacaba el Gato Morales, un exmilitar de mirada nerviosa que manejaba la logística, y su compadre del alma, Lucio el Tano, quien había estado con él desde los días de la grasa y el aceite. Lucio era su mano derecha, su sombra. Si Jaime era el cerebro, Lucio era el martillo. Pero la paz es aburrida para el diablo, y la paranoia es el precio del trono. Jaime empezó a notar cosas. Pequeños detalles que un ojo no entrenado pasaría por alto, pero que para un mecánico obsesivo eran grietas en el motor. Una mirada esquiva de un chofer. Un retraso de 10 minutos en una entrega sin justificación climática. Un verde que sonreía demasiado al recibir el sobre. Jaime dejó de dormir. Pasaba las noches en su oficina, rodeado de monitores que mostraban cada rincón de la estancia. Instaló micrófonos en los comedores de sus hombres, en los camiones, incluso en los baños. Escuchaba el zumbido de las conversaciones, buscando una palabra fuera de lugar, un tono de disidencia. Se estaba volviendo un fantasma en su propia casa. «El éxito trae envidia, Lucio», le dijo una noche a su compadre, mientras miraban las pantallas con ojos enrojecidos. «Y la envidia es como el óxido. Si no la lijas a tiempo, se come la estructura». Lucio se sirvió un whisky y asintió. «Tranquilo, Jaime. La gente te tiene miedo. Nadie es tan estúpido como para morder la mano que le da de comer caviar. Todos tienen hambre, Lucio. Siempre. Y cuando se llenan la panza, empiezan a querer la silla del patrón». La profecía de Jaime se cumplió una madrugada de noviembre. El Fantasma 04, un camión cisterna modificado para llevar 300 kilos de polvo de estrellas disuelto en aceite industrial, salió de la hacienda con destino al puerto. La ruta era secreta, conocida solo por Jaime, Lucio y el chofer, un veterano de confianza llamado El Mudo. A las 3 horas, la señal del GPS se detuvo en una carretera secundaria, en medio de la nada. Jaime, que vigilaba la pantalla como un halcón, sintió un frío en la espina dorsal. Agarró la radio. «Fantasma 04, reporte, cambio». Silencio. Estática. «Fantasma 04, aquí la torre. Responda o mandamos al equipo de limpieza». Nada. Jaime despertó a Lucio y a un equipo de 5 hombres. Salieron en 2 camionetas blindadas, devorando el asfalto a 180 kilómetros por hora. Cuando llegaron al punto, la escena era un poema al misterio. El camión estaba allí, aparcado perfectamente en el arcén. El motor seguía en marcha, ronroneando suavemente. Las luces estaban encendidas. No había marcas de frenazo, ni casquillos de bala en el suelo, ni cristales rotos. Nada indicaba violencia. Jaime se acercó al camión con la pistola en la mano. Abrió la puerta de la cabina. Vacía. El Mudo no estaba. Su teléfono estaba en el asiento, junto a un cigarrillo consumido hasta el filtro en el cenicero. Jaime corrió hacia la válvula trasera del cisterna. Estaba intacta, pero cuando abrió el grifo de prueba, solo salió aceite sucio. El compartimento secreto estaba vacío. Se habían llevado la carga. 300 kilos. Millones de dólares evaporados en la niebla. Lo peor no fue el robo. Lo peor fue la precisión. Para sacar la carga, había que saber el código de la válvula electrónica. Había que saber que ese camión específico llevaba premio esa noche. Había que saber la ruta. Y lo más escalofriante, el camión no había sido forzado. Alguien había abierto la puerta. Alguien había desactivado la alarma interna. Jaime miró el camión vacío y sintió que el mundo se cerraba sobre él. No había sido un asalto de la competencia. Los Cardona estaban fuera de juego. Los otros grupos no tenían la tecnología ni la inteligencia para esto.
¿Qué pasó, patrón?, preguntó uno de los sicarios, mirando alrededor con nerviosismo. Jaime se giró lentamente. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus ojos ardían con un fuego gélido. «Pasó que tenemos una rata», susurró, «y es una rata gorda. Una rata que vive en mi casa, come en mi mesa y conoce mis secretos». Lucio se acercó, pálido. «Jaime, solo nosotros sabíamos la ruta, tú, yo y el mudo». Jaime miró a su amigo. Un silencio pesado, denso como el plomo, se instaló entre ellos. «Exacto, Lucio. Solo nosotros». Esa noche Jaime no volvió a la estancia para descansar. Volvió para cazar. Ordenó cerrar todas las salidas, cortó las líneas telefónicas. Nadie entraba y nadie salía. El ingeniero iba a desmontar su propia organización pieza por pieza hasta encontrar la falla. Y esta vez no usaría aceite para arreglarlo. Usaría fuego. La era de la prosperidad había terminado. La era de la purga acababa de comenzar. Y en el hoyo 18, las luces se encendieron, esperando al primer invitado. La traición tiene un sonido muy particular. No es un estruendo, ni un grito. Es el silencio absoluto que queda después de que se cierra una puerta que debería haber estado abierta. Jaime Willis conocía ese silencio. Lo había escuchado en los motores gripados antes de estallar, y ahora lo escuchaba en los pasillos de su propia fortaleza. La estancia ya no era un hogar ni un centro de mando. Se había convertido en una ratonera de lujo. 300 kilos de blanco no se evaporan por arte de magia. Alguien había abierto la jaula. Y en el mundo de Jaime, cuando una rata entra en la despensa, no se saca con escoba. Se quema la despensa entera si es necesario para asegurarse de que no quede ni la cola. Si quieres ver cómo un hombre es capaz de arrancarse su propio corazón para sobrevivir en la cima y ser testigo del juicio más frío en la historia de Lampa, suscríbete ahora mismo al canal. Deja un comentario con el nombre de tu amigo más leal, si es que te atreves a poner la mano en el fuego por él. Jaime cerró la estancia a cal y canto. Nadie entraba, nadie salía. Cortó el internet, bloqueó las señales de celular con inhibidores industriales que había comprado a un contacto ruso y reunió a todo su personal en el patio central. 50 hombres, choferes, mecánicos, cocineros, guardias. Todos estaban allí, bajo el sol de mediodía, sudando no por el calor, sino por el miedo que emanaba del patrón. Jaime no gritó. Caminaba entre las filas de hombres como un general pasando revista a tropas condenadas. Sus botas hacían crujir la grava. Se detuvo frente a El Tuerto, un viejo guardia de confianza. Lo miró a los ojos durante un minuto entero sin parpadear. El Tuerto temblaba. Jaime siguió caminando. «Alguien aquí piensa que soy estúpido», dijo Jaime, su voz apenas un susurro que, sin embargo, llegó a cada rincón del patio. «Alguien piensa que puede meter la mano en el motor en marcha y no perder los dedos». Nadie respiraba. El camión Fantasma 04 tenía un sistema de seguridad redundante. Una caja negra pasiva que no emite señal, solo graba. Jaime mintió. No había caja negra. Pero en el póker de la muerte, el farol es la mejor carta. Sé quién abrió la puerta, sé a qué hora, sé quién vendió la ruta. Era una mentira calculada para ver quién parpadeaba. Jaime observó las reacciones. El miedo era generalizado, pero buscaba algo más específico. La culpa. La culpa tiene un olor agrio. Pasaron las horas. Jaime encerró a los hombres en el galpón de las herramientas. Sin agua, sin comida. Solo espera. Mientras tanto, él se retiró a su oficina con Lucio el Tano. Lucio servía 2 vasos de tequila. Le temblaba levemente la mano. Un detalle que Jaime captó con su visión periférica. Esa que había entrenado para ver microfisuras en el acero. «Patrón, tenemos que interrogar a los choferes. Seguro fue el mudo. Quizás no estaba solo», dijo Lucio, bebiendo de un trago.
Jaime estaba sentado en su sillón de cuero, girando una bala de plata entre sus dedos. El mudo es leal, Lucio. Su familia vive en una de mis casas. Sabe que si me falla, sus hijos se quedan sin techo y sin padre. No fue él. Fue alguien que conoce los códigos de la bóveda. Lucio se sirvió otro trago. Entonces fue un hacker. Los colombianos tienen gente muy buena en informática. No fue un hacker, Tano. Fue una llave física. Jaime se levantó y caminó hacia la ventana blindada que daba al patio. ¿Sabes qué es lo más triste de la mecánica, Lucio? Que a veces, la pieza que falla es la que más cuesta cambiar. La pieza central. El eje. Jaime se giró bruscamente y sacó una tablet del cajón. La arrojó sobre el escritorio, deslizándose hasta detenerse frente a Lucio. Mira eso. En la pantalla no había registros de ninguna caja negra. Había una foto granulada, tomada por una cámara de caza oculta en un árbol, a 3 kilómetros de la entrada de la hacienda. Era una cámara que Jaime había instalado para vigilar jabalíes, no empleados. En la foto, con fecha y hora de la noche anterior, se veía una camioneta negra saliendo por un camino de tierra secundario. Y en el asiento del copiloto, iluminado por la luz del encendedor al prender un cigarro, estaba el perfil inconfundible de Lucio el Tano. Lucio miró la foto. El color abandonó su rostro. El vaso de tequila cayó al suelo, haciéndose añicos. El sonido del cristal rompiéndose fue el único ruido en la habitación durante 10 segundos eternos. «Ibas escoltando la carga robada, Lucio», dijo Jaime con una voz tan cargada de dolor y decepción que sonaba como metal rompiéndose. «Tú le abriste la puerta a los que se llevaron mi trabajo. Tú, mi hermano». Lucio se dejó caer en la silla, derrotado. No intentó sacar su arma. Sabía que Jaime era más rápido y sabía que ya estaba muerto. Solo faltaba el trámite del entierro. 30 años, Jaime. 30 años siendo tu sombra, murmuró Lucio con los ojos llorosos. Tú eres el ingeniero, el arquitecto. Todo el mundo habla de ti. ¿Y yo? Yo soy el perro que ladra cuando tú lo ordenas. Eras mi socio, Lucio. Tenías la mitad de todo. Tenía la mitad de las migajas, gritó Lucio, golpeando la mesa. Los de Sinaloa me ofrecieron mi propia plaza, mi propio territorio. Solo tenía que entregarles un envío y tu cabeza en bandeja de plata. Jaime asintió lentamente, como si estuviera diagnosticando una falla terminal en un motor que ya no tiene arreglo. La ambición es buena gasolina, Lucio, pero si le metes demasiado octanaje a un motor viejo, lo fundes. Jaime sacó una llave del bolsillo. Una llave pequeña, dorada. Vamos abajo, Lucio. Vamos al hoyo 18. Tenemos que cerrar el trato. La bajada al sótano fue silenciosa. Lucio caminaba arrastrando los pies, como un condenado al cadalso. Jaime iba detrás, con la pistola en la mano, pero apuntando al suelo. No había odio en sus ojos, solo una tristeza infinita y fría, como el invierno en la sierra. Al llegar a la habitación insonorizada, el hoyo 18, el aire estaba viciado. Las paredes de corcho absorbían cualquier sonido. Jaime cerró la puerta blindada. El mundo exterior dejó de existir. Solo quedaban 2 hombres y una deuda impagable. ¿Cómo quieres hacerlo?, preguntó Jaime, dejando el arma sobre una mesa metálica en el centro de la sala. Lucio miró la pistola. Miró a Jaime. Sabía que no tenía oportunidad en una pelea. Y en el fondo, estaba cansado. La traición pesa más que el cemento. Como caballeros, Jaime. ¿Cómo empezamos? Jaime fue a un pequeño armario en la pared y sacó una botella de ese licor oscuro y dulce que había usado con los Cardona. Sirvió 2 copas. No, Lucio, eso es para las ratas ajenas. Para la familia, el final debe ser digno. Jaime guardó la botella y sacó un solo cigarrillo. Lo encendió y se lo pasó a Lucio. Fúmatelo, disfrútalo.
tabaco cubano. Lucio fumó con avidez, las manos temblorosas calmándose con cada calada. El humo azul llenaba la habitación. Recordaron en voz baja, entre calada y calada, aquella vez que arreglaron un Ford 56 con alambre y chicle para escapar de la Federal en el 92. Recordaron las primeras coronaciones. Recordaron cuando no eran nadie. Cuando el cigarrillo se consumió hasta quemarle los dedos, Lucio lo tiró al suelo y lo pisó. «Hazlo, hermano, antes de que me arrepienta de no haberte disparado yo primero». Jaime se acercó. No levantó la pistola. Abrió los brazos. Un abrazo, Tano. Un último abrazo. Lucio, sorprendido, se dejó abrazar. Sintió el cuerpo sólido de su amigo, el olor a loción cara y a pólvora. Cerró los ojos, quizás esperando el perdón, quizás esperando un milagro. «Perdóname, Jaime», susurró Lucio al oído del patrón. «Ya estás perdonado, Lucio. Pero el negocio no perdona». Jaime sacó un estilete fino, una herramienta de precisión que guardaba en la manga, y con un movimiento rápido, quirúrgico, lo hundió en el costado de Lucio, buscando el espacio exacto entre las costillas, directo al corazón. Fue un solo golpe, limpio, sin sangre externa. Lucio jadeó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Se aferró a la espalda de Jaime. Sus piernas fallaron. Jaime lo sostuvo, bajándolo suavemente al suelo, como quien deja caer una pieza valiosa pero rota. «Descansa, hermano. Ya no tienes que ser la sombra de nadie». Jaime se quedó allí, sentado en el suelo junto al cuerpo de su mejor amigo, hasta que el último aliento abandonó a Lucio. No lloró. Los ingenieros no lloran cuando una máquina se rompe. Simplemente la desguazan. Se levantó, se limpió una mancha invisible en la camisa y llamó por el intercomunicador interno. «Traigan cemento rápido y preparen el encofrado en el muro norte del búnker. Vamos a ampliar la estructura». Esa noche, Lucio el Tano se convirtió literalmente en parte de los cimientos del imperio. Nadie preguntó por él al día siguiente. Los hombres vieron salir a Jaime solo del sótano, con la mirada más oscura que habían visto jamás. Entendieron el mensaje. Si el patrón era capaz de borrar a su propio hermano, ¿qué haría con ellos si fallaban? La disciplina volvió a la estancia. Pero Jaime ya no era el mismo. Algo se había roto dentro de él también. La soledad del poder lo abrazó como una amante celosa. Ya no confiaba en nadie. Dormía con un ojo abierto. Y empezó a ver enemigos en cada sombra. Pero su instinto no fallaba. La traición de Lucio no había sido idea suya solamente. Alguien le había susurrado al oído. Alguien muy grande. Y ese alguien no estaba en México ni en Colombia. Ese alguien tenía plumas, garras y miraba desde el norte con ojos electrónicos. La DEA había entrado en el chat. Y no venían a negociar. Venían a cazar. El cielo sobre la frontera ya no pertenecía a los pájaros ni a las nubes de tormenta. Ahora pertenecía a ellos. A los que miran sin parpadear desde el espacio. A los satélites fríos y silenciosos que orbitan la Tierra buscando calor, movimiento y patrones en la selva. Jaime Willis, el ingeniero, lo supo la mañana siguiente al funeral de cemento de Lucio. Salió al patio, miró hacia el azul infinito y sintió una picazón en la nuca. Esa sensación primitiva que tienen los conejos justo antes de que el halcón pliegue las alas para caer en picada. El águila del norte había desplegado sus garras. La traición de Lucio no había sido un acto solitario. Había sido el primer síntoma de una infección mucho más grande. Los gringos, esos turistas con placas doradas y presupuestos ilimitados, habían decidido que el taller de Jaime había crecido demasiado. Y cuando el águila decide cazar, no se detiene hasta que la presa deja de respirar. Si quieres saber cómo un hombre se vuelve invisible ante la tecnología más avanzada del mundo y convierte a todo un pueblo en su escudo personal, suscríbete ahora mismo, revienta el botón de like y comenta ojo por ojo.
para que el algoritmo sepa que estás del lado del ingeniero. Jaime abandonó la estancia esa misma noche. Dejó atrás los lujos, el aire acondicionado, los vinos caros y la seguridad de sus muros de hormigón. Entendió, con esa lógica mecánica implacable que regía su vida, que una fortaleza estática es solo un ataúd grande esperando a ser cerrado. Para sobrevivir al águila, tenía que dejar de ser un edificio y convertirse en humo. Volvió a sus raíces. Se subió a una vieja camioneta Ford, despintada y oxidada, de esas que se pierden en el paisaje marrón de la frontera. Solo llevó una mochila con ropa, 2 pistolas calibre 45, mis llaves inglesas, las llamaba, y un maletín lleno de diamantes en bruto. El papel moneda pesa y se pudre. Los diamantes compran lealtades en cualquier idioma y caben en el bolsillo. La orden fue clara para sus lugartenientes restantes: dispersión. La estructura piramidal se rompió. Ahora operarían como células independientes. Si una caía, las otras seguían bombeando. Jaime apagó todos sus teléfonos. Los tiró al río Paraguay, viendo cómo los aparatos se hundían en el agua turbia. Sabía que la tecnología era su enemiga. Los del norte podían escuchar un susurro a través de un celular apagado. Así que Jaime volvió a lo básico: mensajeros en motocicleta, notas escritas en papel de arroz que se comía después de leerse y señales visuales. Pero su mejor arma no era el sigilo, era la gente. Jaime Willis había construido escuelas, pavimentado calles y pagado operaciones médicas para cientos de familias en la zona gris. Ahora estaba cobrando esos favores. Creó la red de vigilancia humana más densa y efectiva del continente. Los halcones no eran sicarios armados en las esquinas. Eran las abuelas que vendían empanadas, los niños que jugaban al fútbol en la calle, los taxistas que dormitaban en las paradas. Si un vehículo desconocido entraba en un radio de 50 kilómetros, Jaime lo sabía en 5 minutos. Si un helicóptero despegaba de la base antinarcóticos al otro lado de la frontera, 3 cohetes de fuegos artificiales estallaban en el cielo. Verde si era rutina, rojos si venían a limpiar. La vida de Jaime se convirtió en una huida perpetua. Nunca dormía 2 noches bajo el mismo techo. Se alojaba en casas de seguridad humildes, cabañas de madera en medio del monte o sótanos de talleres mecánicos amigos. Comía lo que le daban, dormía con un ojo abierto y la mano en la culata. La paranoia era su única compañera fiel. La cacería se intensificó 3 semanas después de su huida. El equipo especial de la DEA, apoyado por comandos de élite locales, los Jaguares, había conseguido triangular una posición probable gracias a un error estúpido de uno de los proveedores de Jaime, que usó una tarjeta de crédito para comprar combustible cerca de donde el patrón se escondía. Era una noche sin luna. Jaime estaba en una finca ganadera abandonada, a 20 kilómetros de la ciudad. El silencio era absoluto, solo roto por el canto de los grillos y el zumbido lejano de los generadores eléctricos. De repente, el zumbido cambió. No era un generador, era un batir rítmico, grave, que hacía vibrar el aire. Yug, yug, yug. Jaime estaba despierto, sentado en una silla de plástico en el porche, fumando un cigarrillo. Reconoció el sonido al instante. Black Hawks. Helicópteros artillados con tecnología de supresión de ruido. Venían bajos, rozando las copas de los árboles para evitar el radar. Pero no contaban con el factor humano. A 2 kilómetros de allí, un niño de 12 años, llamado Pablito, que estaba pescando en el río a esas horas intempestivas, vio las sombras negras cruzar el cielo tapando las estrellas. Pablito no tenía radio, no tenía teléfono, pero tenía una linterna potente y un espejo. Desde la finca, Jaime vio un destello rítmico en la distancia. 3 cortos, 1 largo. 3 cortos, 1 largo. Llegaron las visitas, murmuró Jaime, aplastando el cigarrillo con la bota. No corrió. El pánico es para los aficionados. Entró en la casa, despertó a sus 2 escoltas con una patada en las costillas y agarró su mochila.
Vámonos, por el desagüe. La finca tenía un túnel de escape que desembocaba en un arroyo seco a 300 metros. Era estrecho, húmedo y olía a podrido, pero era el camino a la vida. Apenas habían entrado en la boca del túnel y cerrado la trampilla camuflada bajo una pira de leña, cuando el infierno se desató arriba. Las granadas aturdidoras estallaron con un fump sordo que sacudió la tierra. Luego el sonido de las botas rompiendo puertas, los gritos de ¡Policía! ¡Al suelo! Y el ladrido de los perros de asalto. Jaime avanzaba a gatas por el túnel, con el barro pegándosele a las manos y las rodillas. Podía sentir las vibraciones de las botas de los agentes sobre su cabeza. Estaban pisando justo encima de él. Eran docenas. Tecnología térmica, visores nocturnos, armas láser. Todo el poder del imperio más grande del mundo concentrado en una casucha vacía. Salió al arroyo seco cubierto de lodo. No se detuvo. Corrió hacia la espesura del monte, guiándose por la memoria y el instinto. Sus escoltas lo seguían jadeando. Se adentraron en la selva, donde los satélites no pueden ver a través del follaje denso. Desde una loma segura, a 1 kilómetro de distancia, Jaime se detuvo para mirar atrás. La finca estaba iluminada como un estadio de fútbol. Los reflectores de los helicópteros barrían el terreno. Veía las siluetas de los agentes moviéndose frustrados. Habían encontrado la cama caliente, el café todavía humeante en la mesa, pero el fantasma se había ido. Jaime sintió una mezcla de triunfo y amargura. Les había ganado otra mano, sí. Pero, ¿por cuánto tiempo? No podía vivir corriendo como un animal asustado. Eso no era vida para un ingeniero. Él estaba acostumbrado a controlar la máquina, no a ser un engranaje suelto que rueda colina abajo. «Están demasiado cerca, patrón», susurró uno de sus hombres, limpiándose el sudor frío de la frente. «Tienen perros que huelen el dinero». Jaime miró las luces de los helicópteros girando en círculos, buscando, hambrientos. «No huelen el dinero», corrigió Jaime. «Huelen el miedo. Y esta noche se van a ir con hambre». Pero en su mente, los engranajes giraban a toda velocidad. Necesitaba cambiar la estrategia. No podía ganarles en fuerza bruta, no podía ganarles en tecnología. Tenía que ganarles en astucia. Tenía que hacer algo tan audaz, tan impensable, que el águila quedara ciega por el resplandor. Sacó el maletín de diamantes de su mochila. Lo abrió y miró las piedras brillantes bajo la tenue luz de la luna. «Si quieren jugar al escondite, vamos a jugar», dijo con una sonrisa torva. «Pero vamos a cambiar las reglas. Mañana no nos vamos a esconder en el monte. Mañana nos vamos a esconder donde nunca nos buscarán». «¿Dónde, jefe?», preguntó el escolta confundido. «En la boca del lobo. Vamos a la ciudad. Vamos a meternos justo debajo de sus narices». Jaime sabía que los sistemas de vigilancia buscan anomalías en los márgenes, en las sombras. Nadie busca al diablo en la misa del domingo. Iba a llevar la guerra a terreno urbano, donde cada ventana es un ojo y cada callejón una trampa. Pero antes tenía que hacer una llamada que había estado evitando durante años. Una llamada a un viejo amigo en la capital. Un político que le debía su carrera y tal vez su vida. El ingeniero estaba a punto de diseñar su obra maestra, un acto de desaparición a plena luz del día. Pero el águila no duerme. Y mientras Jaime planeaba su jugada maestra, en una oficina refrigerada en Washington, un analista de imagen ajustaba el zoom de un satélite sobre la zona del arroyo. En la pantalla, 3 pequeños puntos de calor se movían hacia el norte. «Los tengo», dijo el analista, tomando un sorbo de café. «Señor Willis, sonría para la cámara». La cacería no había terminado. Apenas estaba entrando en la fase final. Y en la fase final, ya no se trata de quién corre más rápido, sino de quién está dispuesto a quemar más puentes. Todo imperio, por muy alto que construya sus muros, termina cayendo por el peso de su propia sombra. Jaime Willis, el ingeniero, había pasado la vida blindando camiones, reforzando chasis y calculando la resistencia de materiales, pero olvidó una ley fundamental de la física.
Cuando la presión externa supera la resistencia interna, la estructura colapsa. Y esa noche, la presión no venía en forma de viento o lluvia. Venía en forma de botas tácticas, cargas de C4 y la furia combinada de dos naciones que querían su cabeza en una pica. No hubo aviso, no hubo negociación. Solo el estruendo del juicio final llamando a la puerta de acero. Si quieres sentir la adrenalina de ver cómo 30 años de trabajo se convierten en ceniza en 3 minutos y descubrir el precio real de la corona, suscríbete ahora mismo, dale like y comenta. Tierra quemada, si crees que es mejor quemar el reino que entregarlo al enemigo. Eran las 3:33 de la madrugada, la hora del lobo. Jaime se refugiaba en un complejo de bodegas industriales en la periferia de la capital, camuflado bajo la fachada de una empresa de logística fantasma. Había creído que el ruido de la ciudad taparía sus pasos, que el caos urbano le serviría de escudo. Se equivocó. Los satélites no duermen y las traiciones tienen patas largas. El primer signo no fue un ruido, sino la ausencia de él. Los grillos callaron. Los perros callejeros, que usualmente ladraban a las sombras, desaparecieron. Jaime, que estaba revisando los libros de contabilidad en su oficina improvisada en el segundo piso, sintió ese frío metálico en la nuca otra vez. Levantó la vista hacia los monitores de seguridad. Las pantallas parpadearon y se fueron a negro. Corte de luz general. «Ya están aquí», murmuró, cerrando la laptop con suavidad. No corrió, no gritó. Simplemente se levantó, se ajustó el cinturón donde descansaba su fiel compañera, una Colt 45 personalizada, y caminó hacia el panel de control eléctrico que había instalado en la pared falsa. «Protocolo 0», dijo por la radio a sus hombres. Solo le quedaban 12 leales, los 12 apóstoles, veteranos que preferían irse de viaje antes que ver el interior de una celda gringa. «Entendido, patrón. Nos vemos del otro lado». El ataque comenzó con una sinfonía de percusión brutal. El portón principal de la bodega, una bestia de acero corrugado, voló hacia adentro envuelto en una bola de fuego. Los jaguares, la unidad de élite, entraron como una marea negra, moviéndose con precisión quirúrgica. Los láseres de sus rifles cortaban el humo y el polvo suspendido en el aire. Pero Jaime había diseñado la bodega. No era un edificio, era una trampa. Desde las pasarelas superiores, sus hombres desataron una lluvia de plomo. No disparaban a lo loco, disparaban en ángulos cruzados, creando zonas de muerte donde los escudos balísticos no servían de nada. El sonido era ensordecedor, un tableteo constante que hacía vibrar los dientes, ta, 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 ta. El olor a cordita llenó el almacén en segundos, mezclándose con el olor a miedo y sudor. Jaime no participaba en el tiroteo. Él tenía una misión más importante. Corrió hacia el almacén trasero, el corazón de la operación. Allí, apilados en palets plastificados, descansaban 2 toneladas de nieve de la más pura calidad, listas para ser empaquetadas hacia Europa. $100 millones en blanco. El trabajo de un año. Los gritos se acercaban. Los jaguares estaban avanzando, limpiando cuarto por cuarto con granadas aturdidoras. Jaime escuchó cómo caían sus hombres, uno a uno. No había lamentos, solo silencios repentinos. Llegó al panel central, ubicado junto a los tanques de combustible de reserva. Sus manos no temblaban. Sacó una llave roja que llevaba colgada al cuello. «Si no es mío, no es de nadie», sentenció. Insertó la llave y la giró. Un zumbido agudo recorrió las tuberías que rodeaban el almacén. No era agua lo que empezó a rociar sobre los palets de mercancía. Era una mezcla volátil de acetona, gasolina de avión y un compuesto químico que Jaime había desarrollado para disolver pruebas. El líquido empapó los paquetes blancos, derritiendo el plástico, convirtiendo la fortuna en una pasta gris y tóxica. Pero eso no era suficiente. Tenía que asegurarse de que no quedara ni una muestra para el laboratorio forense. «¡Willis!», gritó una voz amplificada por un megáfono desde el piso de abajo.
Sal con las manos en la cabeza. Estás rodeado. No tienes salida. Jaime sonrió con tristeza. Miró por la ventana blindada de la oficina de control. Abajo, en el piso principal, veía las luces de las linternas tácticas acercándose. Salida siempre hay, susurró, solo que a veces duele. Sacó un encendedor cipo de plata. Lo abrió con un clic metálico, encendió la llama y lo dejó caer sobre el charco de combustible que ya empezaba a inundar el suelo. El infierno se desató. La explosión no fue un estallido, fue un rugido, como si un dragón hubiera despertado en el sótano. Una ola de calor y presión lanzó a Jamie contra la pared trasera. El fuego, azul y naranja, devoró la mercancía en segundos. Los palets, el dinero en efectivo que había en las cajas fuertes abiertas, los registros en papel, todo se convirtió en alimento para las llamas. Jamie se levantó, aturdido. Le zumbaban los oídos. La pared trasera de la bodega, debilitada por la explosión calculada, presentaba ahora una grieta lo suficientemente grande para un hombre. Era su ruta de escape, diseñada estructuralmente para fallar en el momento exacto. Se arrastró hacia el agujero. El humo era denso, negro, venenoso. Tosió, sintiendo cómo sus pulmones ardían. Justo cuando estaba por cruzar hacia el callejón trasero, una figura apareció entre el humo y las llamas. Un agente de la DEA, con máscara de gas, lo vio. ¡Alto!, gritó el agente levantando su fusil. Jaime no dudó. Se giró y disparó su 45 sin apuntar. El agente se cubrió, pero respondió al fuego. Jaime sintió un golpe brutal en el hombro derecho, como si un caballo le hubiera pateado. El impacto lo hizo girar y caer al suelo del callejón, fuera de la bodega. ¡Ah!, gruñó apretando los dientes. Miró su hombro. La chaqueta de cuero estaba destrozada y la sangre brotaba caliente y oscura, manchando el asfalto. Le habían dado un beso caliente de calibre 5.56. El dolor era agudo, punzante, pero la adrenalina lo mantenía en pie. Se levantó a duras penas, sujetándose el brazo inútil contra el pecho. Detrás de él, la bodega era una antorcha gigante que iluminaba la noche de la ciudad. Las sirenas de los bomberos se acercaban, mezclándose con el caos. Jaime cojeó hacia una alcantarilla situada a 20 metros. Con su mano buena, y haciendo un esfuerzo sobrehumano que casi le provoca un desmayo, levantó la tapa de hierro. Se deslizó hacia la oscuridad maloliente del sistema de drenaje pluvial. Abajo, en la inmundicia, con el agua sucia llegándole a las rodillas, Jaime se detuvo un momento para recuperar el aliento. Arriba, su imperio ardía. Sus hombres estaban muertos o capturados. Sus cuentas en Suiza y Panamá estaban siendo congeladas en ese mismo instante por los federales. Sus rutas estaban quemadas. Ya no era el ingeniero. Ya no era el patrón. Ahora solo era un hombre herido, sucio, huyendo como una rata por las cañerías de la ciudad que una vez creyó controlar. Sacó su teléfono satelital de emergencia del bolsillo. Estaba roto por la caída. Lo miró y lo tiró al agua. Se acabó la ingeniería, dijo al vacío. Ahora toca sobrevivir al antiguo. Jaime comenzó a caminar por el túnel oscuro, dejando un rastro de gotas de sangre en el agua turbia. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarse de la luz. Porque en su mundo, la luz significaba cárcel o muerte. Y él todavía no estaba listo para ninguna de las dos. Pero el destino tiene un sentido del humor macabro. Mientras Jaime se arrastraba por las entrañas de la ciudad, pensando que había tocado fondo, no sabía que lo peor no era perder el dinero ni el poder. Lo peor era darse cuenta de que cuando se apaga la fiesta, los amigos desaparecen, pero los enemigos tienen memoria de elefante. Y había alguien esperándolo al final del túnel. Alguien que no llevaba placa, sino una factura muy vieja por cobrar. 30 años tardó Jaime Willis en construir una catedral de acero y humo que tocaba el cielo. Y solo 3 horas le bastaron al destino para convertirla en un montón de cenizas humeantes. Cuando uno vive en la cima de la montaña, olvida que el aire es delgado y que la caída es larga.
Pero cuando golpeas el suelo, la realidad te rompe los huesos con la indiferencia de un camión pasando sobre un perro callejero. Jaime, el arquitecto, el hombre que diseñaba rutas invisibles, ahora era un fantasma sangrante arrastrándose por las entrañas de una ciudad que ya no le pertenecía. No había música épica ni despedidas gloriosas, solo el olor a agua estancada, a ratas y a su propia sangre oxidándose en la camisa rota. Si quieres saber cómo termina la historia del hombre que desafió a los imperios, y si la muerte cobra con intereses o con olvido, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y comenta «Fin del juego» para despedir al patrón como se merece. Jaime emergió de la alcantarilla 3 kilómetros al sur, en una zona industrial abandonada donde el alumbrado público era un lujo olvidado. Levantó la tapa de hierro con el brazo sano, apretando los dientes hasta casi partirlos para no gritar. El dolor en su hombro derecho ya no era agudo. Se había convertido en un latido sordo, constante, una fiebre que le nublaba la vista y le hacía temblar las piernas. Salió al aire libre. La madrugada estaba fría, ese frío húmedo que se te mete en los huesos antes de que salga el sol. Jaime se dejó caer sobre el asfalto roto, jadeando. Miró sus manos. Estaban negras de fango y rojas de líquido vital. Ya no parecían las manos de un cirujano de motores. Parecían las garras de una bestia moribunda. Se puso de pie tambaleándose. No tenía teléfono, no tenía ejército, no tenía juguetes. Solo le quedaba una cosa, un favor pendiente. Caminó durante 1 hora, pegado a las paredes, evitando las luces de las patrullas que peinaban la zona como tiburones oliendo sangre. Cada paso era una tortura. Su destino no era un hospital, ni una casa de seguridad. Su destino era el origen. Llegó a el desguace de Don Paco, un cementerio de automóviles que se extendía por hectáreas en el borde de la ciudad. Allí, entre montañas de chatarra y óxido, había empezado todo. Allí había comprado su primer motor V8. Allí había aprendido que el metal no miente. Saltó la cerca perimetral, rasgándose aún más la ropa. Los perros guardianes corrieron hacia él ladrando, pero se detuvieron en seco al olerlo. No olían a un intruso, olían a muerte. Jaime caminó entre las filas de coches aplastados, buscando una oficina en el fondo. Don Paco había muerto hacía años, pero el negocio lo llevaba ahora el Buitre, un antiguo protegido de Jaime al que él mismo había enseñado a limpiar números de serie. Jaime le había dado su primer capital. Jaime lo había hecho rico. Llegó a la caseta, golpeó la puerta con el puño izquierdo. «Abre, Buitre, soy yo». La puerta se abrió con un chirrido. El Buitre, un tipo calvo con tatuajes en el cuello y cara de pocos amigos, lo miró con sorpresa, pero no con miedo. Tenía una escopeta recortada en las manos. «¿Patrón?», dijo el Buitre bajando el arma lentamente. Te ves mal, Jaime. Dicen en la radio que te quemaste vivo». Jaime entró, cayendo en una silla de plástico. «Casi. Necesito un coche, Buitre, uno rápido y efectivo. Necesito llegar a la costa antes de que salga el sol. Tengo un barco esperándome». Era mentira. No había barco, pero la esperanza es lo último que se pierde, dicen. «Y necesito un médico que no haga preguntas. ¿Tienes contactos?». El Buitre se quedó de pie mirándolo. No se movió para buscar las llaves. No se movió para llamar a nadie. Solo lo miró con una mezcla de lástima y cálculo. «Jaime, la cosa está caliente». Están ofreciendo 5 millones de verdes por tu cabeza. 5 millones. Jaime levantó la vista. Vio la duda en los ojos de su antiguo alumno. Vio la avaricia peleando con la lealtad. Yo te hice, Buitre. Todo esto es tuyo porque yo te lo permití. Y te lo agradezco, Jaime, de verdad. Pero tú me enseñaste una regla. Cuando el motor se funde, se cambia. No se repara. El Buitre levantó la escopeta de nuevo, apuntando al pecho de Jaime. No puedo dejarte ir, Jaime. Si te agarran y hablas, caemos todos. Y si te ayudo, me hundo contigo. Estás tóxico, hermano. Ya no eres el negocio,
Eres el pasivo. Jaime no sintió ira, sintió cansancio. Una fatiga infinita que le pesaba más que los 30 años de crimen. Sonrió, una mueca triste que mostró sus dientes manchados de sangre. Tienes razón, muchacho. Aprendiste bien. El negocio no tiene memoria. Jaime metió la mano izquierda en su bolsillo. El buitre tensó el dedo en el gatillo. No lo hagas, Jaime. Pero Jaime no sacó un arma. Sacó un manojo de llaves viejas, oxidadas. Las tiró sobre la mesa. No vengo a pelear, buitre. Estoy cansado. Solo quería ver si quedaba algo de honor entre nosotros. Ya veo que la inflación también se comió eso. El buitre bajó el arma, confundido. ¿Qué vas a hacer? Jaime se levantó con dificultad. La herida en su hombro ya no sangraba tanto. El cuerpo se estaba quedando sin reservas. Voy a dar una vuelta. Déjame solo. No llames a los azules todavía. Dame una hora. Luego puedes cobrar la recompensa si encuentras que cobrar. Jaime salió de la caseta sin esperar respuesta. El buitre no lo detuvo. Quizás por respeto, quizás por miedo a la leyenda, o quizás porque sabía que un león herido busca su propia cueva para morir. Jaime caminó hacia el sector más antiguo del desguace, donde la hierba crecía alta entre los fierros viejos de los años 70 y 80. El sol empezaba a teñir el horizonte de un gris pálido. Los pájaros empezaban a cantar, ajenos al drama de los hombres. Caminó hasta que sus piernas fallaron. Y entonces lo vio. Allí, medio enterrado bajo una enredadera, estaba el chasis de una Ford F100 del 78. No era su primera camioneta, pero era idéntica. El mismo color azul despintado, la misma parrilla frontal que parecía una boca sonriente de metal. Jaime se acercó, acariciando el capó frío. «Hola, vieja amiga», susurró. «Tanto tiempo». Abrió la puerta del conductor. Las bisagras chillaron, una queja oxidada. El interior olía a ratones y a humedad, pero para Jaime olía a gloria. Olía a sus comienzos, cuando solo era un mecánico con sueños grandes y manos sucias de grasa honesta. Se sentó en el asiento, que tenía los resortes salidos. Se acomodó como pudo, recostando la cabeza hacia atrás. El dolor se estaba yendo, reemplazado por un frío agradable, un entumecimiento que subía desde sus pies. Miró a través del parabrisas roto. Imaginó la carretera abierta frente a él. Imaginó que el motor arrancaba con ese rugido poderoso que tanto amaba. Imaginó que iba cargado no de polvo blanco, Ni de culpa, sino de herramientas. Imaginó que iba a arreglar algo, no a romperlo. Sacó un cigarrillo arrugado que había sobrevivido al agua y al fuego en su bolsillo interior. Lo puso entre sus labios secos. Buscó fuego, pero su encendedor de plata se había perdido en la bodega. «Maldición», murmuró con una sonrisa débil. Cerró los ojos. Escuchó sirenas a lo lejos. Se acercaban. El buitre había llamado. O quizás los satélites lo habían encontrado. No importaba. Llegarían tarde. Jaime Willis siempre llegaba antes. Recordó la cara de Lucio. Recordó la cena con Oscar Dona. Recordó el olor a gasolina. Solo es un viaje más, pensó. Un viaje sin retorno, pero sin peajes. Su respiración se volvió lenta, superficial. El corazón, ese motor que había bombeado ambición durante décadas, empezó a bajar las revoluciones. Pum, pum, pum. La luz del amanecer tocó su rostro a través del cristal sucio. Jaime no la sintió. Su mente ya estaba en la autopista, conduciendo hacia el norte, en una carretera infinita donde no había policías, ni fronteras, ni traiciones. Donde él era, simplemente, el mejor mecánico del mundo. Cuando los jaguares llegaron 20 minutos después, guiados por el buitre, encontraron el desguace en silencio. Rodearon la vieja Ford con las armas en alto. «¡Salga con las manos arriba!», gritaron. Nadie respondió. El capitán del escuadrón se acercó con cautela y abrió la puerta. Jaime Willis estaba allí, sentado,
con la cabeza inclinada hacia un lado y un cigarrillo apagado en la boca. Tenía los ojos cerrados y una expresión de paz absoluta, como si estuviera durmiendo una siesta después de un turno largo en el taller. El capitán le tomó el pulso en el cuello. Nada. El motor se había detenido. «Aseguren el área», dijo el capitán bajando el arma. «El objetivo está frío». En el suelo de la camioneta cayó una gota de sangre final, mezclándose con el polvo del piso. Jaime no les dio el gusto de verlo esposado. No les dio el gusto de verlo en una jaula. Se fue como vivió, bajo sus propios términos, rodeado de fierros viejos y silencio. El ingeniero había diseñado su última fuga, y esta vez nadie podría perseguirlo.